que, ¿viste? Empezamos por acá abajo, ¿viste? Calculando qué fuerza hacía el cable para sostener la barra de abajo, ¿ves? Entonces planteamos momentos con respecto al punto 1, que eran 130 por 8, 150 por 17, y la fuerza la incógnita, por 14 metros. ¿Sí? Bueno, despejamos, nos da que son 135 newton. Esta fuerza. ¿Te acordás que recién decíamos nosotros que en una polea la fuerza de este lado y la fuerza de este otro lado eran lo mismo? Quiere decir que si yo acá tiro del piolín con 135, de este lado también estoy tirando con 135. Entonces, ahora voy a plantear los momentos con respecto al punto 2, ¿sí? Que serían, fíjate, 265 por la distancia x, ¿ves? 265 por la distancia x, menos los 135 por 6. Menos 135 por 6, igual a 0. Esto sería la suma de momentos con respecto al punto 2, igual a 0. Te lo repito, mirá. 256 por x, menos 135 por 6. Esto me da una rotación, ¿ves? Esta es positiva y esta otra es negativa. Y entonces de acá despejo la distancia x, que es lo que me preguntaban en el ejercicio. La x sería 135 por 6 dividido 265. Que nos da 135 por 6 dividido 265. Nos da 3,06 metros más o menos. O sea que entonces yo tengo que aplicar acá, tengo que poner acá una distancia de 3,06 metros para mantener esto en equilibrio. Bueno. Chicos, el ejercicio 15, que dice calcular las reacciones de vínculo, esto tampoco lo vamos a resolver nosotros, que no corresponde. Por ahora dejaríamos acá. Dejaríamos acá. Y vamos a ver qué es el centro de gravedad. Centro de masas o centro de gravedad. Bueno. Entonces, vamos a ver el último tema de estática, que sería centro de masas. Mira, el centro de gravedad es el punto de aplicación del peso. Es el punto de aplicación de la fuerza peso. Así que mira, yo tengo acá un objeto, ¿ves? Este objeto, no sé, una piedra, lo que vos quieras, tiene un cierto peso. Al peso lo vamos a llamar con letra G. Tiene un cierto peso. Este punto es el centro de gravedad. ¿Ves? Es el punto donde está aplicado el peso. Por ejemplo, mira, en el caso del avirome, ¿ves? Fíjate esto. Si yo lo sostengo así, quiere decir que el centro de gravedad está justo ahí encima de mi dedo, ¿ves? Justo encima de mi dedo.
Porque si yo lo corro para acá, se cae. Si lo corro para allá, se cae. ¿Por qué es eso? Porque fíjate, mira, fíjate que esto es la virome, ¿ves? Si este es el centro de gravedad y yo lo sostengo justito ahí, ¿ves que el peso está alineado con el punto de apoyo? Entonces esto no cae para ningún lado, porque no hay brazo de palanca. En cambio, si yo pongo, ¿ves? Si acá está el centro de gravedad, ¿ves? Acá está el peso, y yo pongo el punto acá, ¿ves que ahora sí acá aparece un brazo de palanca? Y esto se cae así. Sería este caso, ¿ves? Lo pongo así, mira, ¿ves? Sí, ahí está en equilibrio, que sí estoy en esta situación de arriba. Si lo pongo un poquito más de costado, se me cae. Porque, ¿ves? El punto de apoyo no está alineado con el centro de gravedad. Entonces, cuando vos tenés objetos que son homogéneos y simétricos, el centro de gravedad es el centro geométrico. Por ejemplo, cuando tenés una pelota, una esfera, ¿sí? Cuando tenés un cubo, ¿eh? El centro de gravedad está aplicado justito en el centro geométrico. ¿Eh? ¿Esto cuándo ocurre? Cuando el objeto es simétrico y homogéneo. Homogéneo quiere decir que, que es todo el mismo material, en todos lados. ¿Eh? Todos los puntos del cuerpo tienen las mismas propiedades, la misma densidad. Entonces, vos imaginate que tenés lo siguiente. Fíjate. Tenés acá un objeto que tiene un peso de 5 newton. Y acá tenés otro objeto que tiene un peso de 10 newton. Entonces, el tema es muy simple. Che, el peso acá está justito en el medio, ¿ves? Y el peso acá está ubicado acá. Si yo esto lo uniera, si esto lo uniera, entonces todo este conjunto va a pesar en total, la suma de los dos pesos. Sería 5 más 10. 15 newton. Pero el peso total, ¿en dónde lo voy a ubicar? Acá, acá, entre medio. ¿Ves? Lo que vamos a aprender a hacer nosotros ahora es a encontrar el punto donde está aplicado el peso total. Que es algo que ya lo sabíamos hacer. Porque ves que los dos pesos son dos fuerzas paralelas. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar dónde está la resultante, que es lo que hacíamos antes. Ya saqué acá el peso total, que es la resultante. Y ahora planteo, con respecto a un punto cualquiera, por ejemplo, el punto O ahí, planteo que el peso total por la distancia, que ahora en vez de llamarlo distancia del resultante, lo llamo distancia del centro de gravedad, es igual al peso 1 por la distancia 1 más el peso 2 por la distancia 2. O sea que 15 newton por la X del centro de gravedad va a ser igual a 5 newton por 0. Me olvidé darles un dato. La distancia son, por ejemplo, 90 centímetros. Vamos a poner, ¿ves? Entonces son 5 por 0 y 10 por 90 centímetros. 10 por 90 centímetros. Quiere decir entonces que la X del centro de gravedad va a ser 10 por 90 centímetros dividido 15. Y esto me va a dar 60 centímetros. Como yo tomé con respecto a este punto, mido entonces 60 centímetros. ¿Ves? Mido 60 centímetros. Y acá está ubicado el centro de gravedad. Es decir, que acá va a estar aplicado el peso total, ¿ves? A este punto lo llamamos nosotros, centro de gravedad. ¿Se entiende, chicos, cómo es la cuestión? Sí. Esto es física. Sí.
entonces tenemos acá ya definido qué es el centro de gravedad. Ahora, hasta acá es fácil porque tengo solamente dos bochas, ¿ves? Dos objetos. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos más. Suponete que tenemos un caso así. ¿Ves? Fíjate. Tengo una bocha acá, otra acá, acá y acá. Ubicadas formando como si fuese un rectángulo, ¿ven? Así. Para que sean fáciles las cuentas nada más. Entonces vamos a ponerle que esta pese 4, 6, esta pone que sean, qué sé yo, 10 y 8. Valores cualquiera inventados. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para plantear estos ejercicios y poder encontrar dónde está el centro de gravedad? Mirá, en primer lugar, lo primero que voy a hacer es encontrar en dónde están los ejes, ¿ves? Voy a dibujar los ejes así. Siempre lo más abajo posible, lo más a la izquierda posible, para que de esa manera toda la figura quede en el primer cuadrante. Entonces, todas las distancias van a ser positivas. ¿Sí? Y ahora empiezo a dibujar, fíjate. Este es el peso 1, este es el peso 2, el peso 3 y el peso 4. ¿Cuál es el primer paso que hago? Calculo el peso total, o sea, la resultante. Sería 4 más 10 más 6 más 8. O sea, tenemos 10, 20, 28 newton. ¿Ves? Sabemos que el peso total son 28 newton. Ahora, ¿dónde dibujo el peso total de 28 newton? Vamos a calcular entonces el momento de la resultante. Sería 28 newton por la distancia del centro de gravedad. Esta es la incógnita, ¿ves? Y tendríamos que multiplicar ahora. Atenti, ¿eh? 4 newton por 0. Porque ven que los 4 newton vienen viajando así y pasan. Este es el punto O, ¿ves? Acá está el punto O. Todas las medidas son con respecto al punto O. ¿Ves que los 4 newton vienen viajando así? Pasan por arriba del punto. Entonces sería 4 por 0. 10 newton también es por 0. Porque acordate que es la distancia que hay entre el punto y la recta de acción de la fuerza. Esta recta de acción, tanto para 10 como para el peso 1, para el peso 2, las dos rectas de acción pasan por encima del punto y no producen rotación. Ahora, el peso este de 6 newton sí produce rotación. Pues fíjate que tenés a cuánto estás. Ay, no te di las medidas. Bueno, 60 centímetros y 40 centímetros, ¿ves? Entonces acá serían 6 newton por 60 centímetros. Y este otro serían 8 newton por 60 centímetros. Así de que te queda que la X del centro de gravedad va a ser 360, 0, 0, 360, más 6 por 8, 48, 480, dividido el peso total, que son 28. Y me da 30 centímetros. Quiere decir que yo acá voy a medir entonces una distancia en X. ¿Ves? La X del centro de gravedad van a ser
¿sí? 30 centímetros. El centro de gravedad va a estar ubicado en una línea, ¿ves? Ubicado justo a 30 centímetros del eje de la C. Pero lo que no sé todavía es a qué altura va a estar. No sé a qué altura. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a calcular, en vez de considerar que los pesos sean verticales, ahora voy a considerar que los pesos son horizontales, ¿ves? Dibujo las fuerzas así horizontales. Me olvido de lo que hice antes, ¿ves? Me olvido de lo que hice antes y ahora considero las fuerzas como si fuesen horizontales. Entonces, fíjate, voy a tener, el peso total sigue siendo 28 newton, pero voy a calcular la distancia en I del centro de gravedad. Fíjate, ¿ves que 4 newton ahora son horizontales y pasan a 40 centímetros? Entonces pongo 4 por 40 centímetros, más los 10 newton, estos que están acá abajo, pasan por 0, porque están aplicados acá, en la base, ¿ves? Justo están alineados con el punto. Quedarían ahora 6 newton a 40 centímetros. Y estos 8 newton, los horizontales, por 0. Entonces me queda que la I del centro de gravedad va a ser 160 más 240 dividido 28. Y me da 14,3. Quiere decir que ahora voy a dibujar acá, ¿ves? A 14,3. Esta es la altura del centro de gravedad. Y vale 14,3 centímetros, ¿ves? Y el centro de gravedad pasa a ser el punto que está acá, ¿ves? Ahí tengo el centro de gravedad. Es decir, que al peso total de todo este conjunto, yo lo tendría que dibujar justito en este punto que está acá. ¿Se entendió, chicos, o fui muy rápido? Lo explicamos de vuelta. Sí, se entendió. No, yo sí. Sí, se entendió. Chicos, acuérdense, si quieren que lo explique de vuelta, me avisan, ¿eh? Vemos otro ejemplo, como para que se entienda. A ver, mira. Les ponemos acá, acá y acá. Suponete, estos son 20, 30 y 10 newton. Y poner que esta distancia sea 1 metro y 1 metro. Bueno, entonces, fíjate el procedimiento. ¿Cuál es el primer paso? Dibujo los ejes. ¿Cómo los voy a dibujar? De tal manera que la figura quede siempre en el primer cuadrante. Así trabajo con todas distancias positivas. Este es el punto con el respecto, ¿ves? Esto para mí va a ser el centro de rotación. Entonces, en primer lugar, considero los pesos como fuerzas verticales. ¿Sí? Y planteo las ecuaciones. Primero, saco el peso total. ¿Cuánto va a ser? 20
más 30, más 10. O sea, 60 newton, ¿ves? Ahora voy a calcular los momentos de estas tres fuerzas con respecto a este punto. Sería 20 newton por 0, porque ves que estos 20 newton vienen viajando por acá y pasan por el punto. 20 por 0, más 30 newton por 1 metro. Estos 30 newton, fíjate, vienen viajando así, pasan a ¿cuánto? A 1 metro, ¿ves? Lo mismo que los 10 newton. Estos 10 newton vienen viajando así, igual que 30, pasan a 1 metro. Todo esto tiene que ser igual al momento de la resultante. 60 por la X del centro de gravedad. Entonces de acá despejás que la X del centro de gravedad van a ser, a ver, 30 más 10, 40 dividido 60. Te da 0,66. 0,66 metros. Es decir, yo acá voy a medir, ¿ves? Una distancia, que es la X del centro de gravedad, 0,66. Y por acá va a estar el centro de gravedad. Todavía no sé a qué altura, pero sé que va a pasar a 66 centímetros del punto del eje, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Sí? Lo mismo, pero ahora considero que los pesos son horizontales. Considero que los pesos son horizontales. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora? Fíjate, 20 newton, ¿ves? Estos... Sí, mira, acá vamos a hacer una corrección. En vez de 1 metro, vamos a poner que esta distancia es 1,2 metros. Así no se confunden este 1 metro con este 1 metro que está acá. Cambiamos el dato, ¿eh? Serían 20 newton, ¿ves? Estos 20 newton, ¿que a cuánto pasan? A 1,2 metros. 30 newton pasan también a 1,2 metros. ¿Ves? Los 20 newton vienen viajando así, pasan 1,2, los 30 newton horizontales pasan 1,2. Y los 10 newton están alineados con el punto. ¿Ves? Estos 10 newton están alineados con el centro que tomo de rotación, así que no dan rotación. Esto sería 60 por la I del centro de gravedad. Así que la altura del centro de gravedad termina siendo igual a 24, bueno, hacemos la cuenta. Son 20 más 30. 60 newton metros dividido 60 newton. Y esto me da 1 metro. Quiere decir que, ¿ves? Yo acá marco una altura de 1 metro y por acá pasa al centro de gravedad. ¿Ves? Este punto, esto es el centro de gravedad. Fíjense lo siguiente, chicos. Desde acá para arriba tengo 50 newton de peso. Acá tengo 10 newton. ¿Ven que el centro de gravedad se arrima a donde tengo mayor cantidad de peso? A la parte más densa, digamos. ¿Sí? ¿Ves? Siempre el centro de gravedad está arrimándose al punto donde hay mayor cantidad de peso. Esto es lo mismo que decíamos antes. Cuando yo tenía, ¿te acordás? Dos fuerzas paralelas. Fíjate, estos serían 50 newton, ¿ves? La suma de estas dos. Estos serían 10 newton. ¿Dónde me daba la resultante? Cerca de la fuerza mayor, ¿ves?
O sea que el centro de gravedad, que es el punto de aplicación de la resultante, tiene que estar cerca donde tengo la mayor cantidad de peso. Si yo esto lo pudiera enganchar acá con alambrecitos, por ejemplo, y lo hiciera girar en torno del centro de gravedad, esto giraría perfectamente balanceado, como si fuese un ventilador, aunque no haya simetría, pero queda perfectamente bien balanceado. Chicos, el tema del centro de gravedad tiene mucho que ver con el equilibrio de los cuerpos. Fíjate lo siguiente. Suponete que tuvieras un objeto más o menos así, ¿ves? Así. Acá tiramos las diagonales, ¿ves? Y ahí estaría entonces el centro de gravedad. ¿Ves que el peso cae dentro de la superficie de sustentación? ¿Ves? El peso cae acá. Quiere decir que esto se mantiene estable, no se vuelca, porque ves, con respecto a este punto, que sería el punto de rotación, esto se mantiene en equilibrio. Ahora, en cambio, si fuese más alto, suponete, por ejemplo, así, ¿ves? Si fuese así, ¿ves? Acá el peso cae, ¿ves? Fuera de la base de sustentación. Entonces, esto se vuelca. Este objeto no se mantiene estable, se vuelca. Es decir, la ubicación del centro de gravedad a mí me define de cierta forma cómo va a ser la estabilidad de los objetos que estamos analizando. ¿Vieron, por ejemplo, los micros de doble piso, estos que hacen viajes así de interurbanos, ¿viste? Viajes largos? Los micros esos son muy altos, suponete que tenés así, ¿no? Entonces el centro de gravedad está muy alto. Cuando vos doblás, te aparece una fuerza centrífuga, aplicada también en el centro de gravedad, que hace que esto tienda a volcarse. Por eso es que vuelcan tan a menudo esto, porque tiene muy alto el centro de gravedad. Después, cuando estudiemos nosotros la parte de dinámica, vamos a analizar cómo es el tema de un auto cuando dobla y cuando vuelca y cuando no. Pero la ubicación del centro de gravedad es fundamental para la estabilidad del vehículo. Fíjense ustedes que los autos de Fórmula 1, por ejemplo, son muy bajitos y muy anchos. ¿Ves? Son más bien así. Fíjate, ¿ves? Bien bajitos y anchos. Entonces, el centro de gravedad queda muy bajito, ¿ves? Al haber poca altura acá, es mucho más estable el auto. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, ustedes van a tener para hacer acá 2 ejercicios de centro de gravedad. Es aplicar esto mismo que les expliqué yo recién. ¿Ya podemos hacer toda la guía? Ya casi tenemos hecha la guía. Ah, genial, entonces. Casi tenemos hecha la guía completa. Nos quedan 3 ejercicios. Bueno. Ahora tenemos que ver lo que se llama centro de gravedad de chapas o superficies. Centro de gravedad. De chapas o superficies. Mira, una chapa para nosotros va a ser cualquier objeto que tenga muy poquito espesor y mucha superficie. Por ejemplo, una cartulina. La hoja de papel, así como la ves, esto es una chapa, ¿ves? Vos fíjate que el espesor es prácticamente nada comparado con la superficie que tenemos acá. Entonces, en esos casos, va a ocurrir que, a ver,
El peso específico. ¿Se acuerdan que era el peso específico? No es la densidad sobre... Ay, Mira, no me el acuerdo. peso específico era el peso dividido el volumen, Sí, eso. ¿sí? O sea que entonces el peso va a ser igual al peso específico por el volumen. Exacto. Bueno, suponete que tenés esto así. Así, ¿ves? Tenés esto. Esto tiene un pequeño espesor. Esto sería el espesor, ¿ves? El volumen es el peso específico, ¿sí? Perdón, el peso es el peso específico por el volumen. Pero el volumen es el espesor por la superficie, ¿ves? Por ejemplo, yo analizo esto. Tengo acá la superficie 1. El volumen de este cacho es la superficie de la base por la altura. O sea, superficie por espesor, ¿ves? Entonces, si yo quisiera encontrar el centro de gravedad de esta figura, ¿cómo voy a hacer? Lo separo en dos superficies. Superficie 1 y superficie 2. Y entonces planteo, el peso total es el peso 1 más el peso 2. O sea, fíjate, peso específico por espesor por superficie 1, más peso específico por espesor por superficie 2. Y como el material es homogéneo, tienen siempre el mismo peso específico y siempre el mismo espesor, ¿ves? Me queda así. ¿Ves? Siendo que esto es la superficie total. Es decir, el peso total es proporcional a la superficie total. Y cuando yo hago las ecuaciones, ¿ves? Para sacar los momentos, suponete que acá tenés vos el peso 1, ¿ves? Y acá tenés vos el peso 2. Entonces, ¿cómo hacía yo? Planteaba que el peso total por la distancia en X del centro de gravedad era el peso 1 por la X1 más el peso 2 por la X2. Ahora resulta que el peso total es todo esto. El peso 1 dijimos nosotros que era, ¿sí?, el peso específico por el espesor por la superficie 1. Y esto otro era el peso específico, espesor por la superficie 2, y ahora lo multiplico por la distancia x2. Pero ven que el peso específico y el espesor sigue siendo constante siempre y se simplifica. Entonces, en vez de hablar de pesos, yo ahora puedo hablar de superficies, y puedo decirte que la superficie total por la x del centro de gravedad es igual a la superficie 1 por x1 más la superficie 2 por x2. ¿Ves que trabajo con superficies en vez de trabajar con pesos? Y es lo mismo, porque el espesor y el peso específico siempre son constantes y se simplifican. Y para la otra ecuación, planteo que la superficie total por la y del centro de gravedad es la superficie 1 por I1 más la superficie 2 por la I2, ¿ves? Y en vez de trabajar con pesos, trabajo con superficies. Entonces, puedo calcular el centro de gravedad de distintas figuras sin tener necesidad de pesarlas o de saber los pesos, porque puedo medir las medidas y sacar la superficie. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y podríamos ya cambiar de reunión porque se nos quedan pocos minutos.
un ejemplo. Vamos a encontrar, chicos, el centro de gravedad de esta figura que está acá. Entonces, dibujamos los ejes. Siempre te acordás que la figura tenía que quedar en el primer cuadrante. Y a esto lo voy a desarmar en 3 rectángulos. Chicos, vamos a cortar con esta reunión, que nos quedan 2 minutos, así después arrancamos y hacemos el, ¿cómo se llama? El planteo completo, después del